Muy buenas tardes, mi nombre es John Sebastián Noriega Mina, soy estudiante de la institución universitaria Antonio José Camacho, de la cual pertenezco a la sede sur, y en la tarde de hoy les hablaré un poco acerca de las 3 experiencias significativas dentro de la pedagogía. En esta recopilación de datos que he ido haciendo, he ido elaborando a través de mi proceso de práctica dentro del contexto familiar, he realizado algunos planes de intervenciones, he hecho esquematizaciones y elaboraciones de actividades que se lograron complementar durante la integralidad de la familia. A través de los talleres, el taller que fui elaborando la semana anterior, en ese plan de intervención y en esas planeaciones que se fueron elaborando, y a través de eso realicé esos estudios necesarios que me basé principalmente en el estructurante de la alimentación, la nutrición y la salud. Y junto a través dándose ese componente dentro del componente salud y nutrición. Bueno, a través de esas actividades se notó un impacto significativo a través de lo emocional, ya que la niña sintió verdaderamente una aproximación afectiva con su mamá y con la abuela, y a través de su hermanito también, su hermanito Imanol. A través de esas elaboraciones, pues fui realizando una serie de talleres educativos e interactivos en el cual me basé principalmente en la importancia de la alimentación saludable y balanceada, de por qué es importante, por decirlo así, por qué es importante llevar una alimentación adecuada en nuestro desarrollo, ya que a través de esas investigaciones y lo que fui yo analizando durante ese proceso de la práctica, noté que la familia no estaba cumpliendo con ciertos parámetros para que la niña llevara un proceso de alimentación adecuado, dado a que en ocasiones veía que la niña no comía en las horas establecidas o en las horas que se debían de establecerse en la preparación de los alimentos, dado que a eso, en lugar de que le dieran alguna fruta o una verdura para acompañar en ese momento de la hora, noté que la niña desafortunadamente comía muy mal, y eso hacía de que la niña a veces, en ocasiones, cuando se le servía la comida, no lograba comer debidamente en ese lapso de tiempo adecuado. Bueno, y que en las actividades me basé elaborando ciertos desarrollos pedagógicos a través de la mímica, me fui basando también a través de una receta, la elaboración de una receta que lo hice junto con su madre, con la abuela, y de que la niña también se incorporó en esa actividad mediante la colaboración con la familia, elaborando esa ensalada mediante los ingredientes que estaban dentro de esa receta que se elaboró junto con la madre. La niña, a través de esas actividades también interactivas, esos juegos lúdicos que hubo, sintió una gran cercanía con su familia y una gran emoción. La niña se fue complementando, sintió un buen afecto con la madre, ya que en ciertas ocasiones notaba que a veces la madre en los tiempos de que salía de trabajar llegaba muy estresada, muy agotada, y en ciertas ocasiones no le daba esa atención necesaria, y la niña a veces sentía como esa nostalgia o esa soledad, ya que no tenía como ese acercamiento afectivo con la madre. Bueno, y a través de esto, de las 3 experiencias pedagógicas significativas, logré inculcar conocimientos adecuados de la importancia de la alimentación balanceada, de por qué es tan importante en la salud. Y a través de eso también de la nutrición, le fui relatando acerca de qué alimentos son adecuados para uno comer para generar mayor energía, vitalidad en nuestra vida diaria. Otra sería de que
A través del juego logró con la madre y la abuela complementarse en esas actividades, lograron entender del tema, se apropiaron del tema y a través de eso en la finalización, para finalizar, se dio ese taller de cocina en el cual se prepararon los alimentos adecuados, obviamente se dio una explicación breve de cómo hay que tener esas preparaciones adecuadas, alistar los implementos necesarios. Incluso la niña interactuó mucho con el hermano en el momento de que fueron cortando las frutas junto con la abuela, hubo una mayor comunicación afectiva, la mamá también se integró con ellos y se logró un momento armonioso y muy convivencial, por decirlo de esa manera. Otra tercera, pues dentro de mi tercera experiencia logré de que he ido yo avanzando durante mi proceso como aspirante a la educación, a la educación inicial, de cómo esto ha generado un mayor impacto dentro del contexto familiar. No solamente me basé dentro del componente de la salud y la nutrición, sino que también esos factores me ayudaron a entender un poco del desarrollo de la niña, de cómo se vive evidenciando esos acercamientos con la familia, de cómo la niña interactúa con su abuela, con su madre y con su hermano, obviamente. Y también de cómo estas actividades la han ayudado a sentirse cómoda con ella misma, y que ha podido compartir de esos momentos agradables, que incluso la niña ha sentido un verdadero afecto en mí porque ha sentido esa seguridad, esa alegría de todas las actividades que he ido elaborando con ella. Y pues nosotros como educadores no solamente debemos de impartir conocimientos, sino también impartir experiencias que verdaderamente den un verdadero significado en la vida de los niños. No solamente la han ayudado a sentirse cómoda con ella misma, y que ha podido compartir de esos momentos agradables, que incluso la niña ha sentido un verdadero afecto en mí porque ha sentido esa seguridad, esa alegría de todas las actividades que he ido elaborando con ella. Y pues nosotros como educadores no solamente debemos de impartir conocimientos, sino también impartir experiencias que verdaderamente den un verdadero significado en la vida de los niños. No solamente desde la pedagogía tradicional o antigua, por decirlo así, sino de innovar, de que nosotros como educadores debemos innovar para generar buenos cambios y buenos impactos en el desarrollo de ellos, de su aprendizaje inicial. Y no siendo más, pues he generado muchos conocimientos, me he podido apropiar de los temas, he ido comprendiendo un poco de por qué es esa importancia de la educación y el desarrollo de la educación inicial en los niños. Y no solamente eso, también he podido comprender un poco acerca del cuidado y la crianza, también de los espacios públicos, de la recreación, de cómo eso influye mucho en la vida diaria de los niños. Y no siendo más, este sería, pues, desde lo personal mío, las experiencias que yo he ido generando dentro de ese complemento, dentro de mis prácticas del contexto familiar. Bueno, como parte final, les daré un poquito a conocer de mi reflexión con respecto a todo lo vivido durante estas experiencias que he tenido en mis prácticas dentro del contexto familiar. La reflexión ha sido de que nosotros como próximos educadores debemos de impartir esos conocimientos agradables para que los niños lleven un estilo de vida cómodo y lleven un conocimiento de manera satisfactoria, innovador, que nosotros seamos verdaderamente esa guía que los acompaña dentro de esos procesos, que ellos sientan de que tienen un amigo más en la vida influenciada de ellos.
no solamente dentro de la familia, sino que nosotros como educadores podemos ser esos amigos desde los cuales pueden contar con nosotros cuando tienen alguna dificultad o cuando ellos quieren innovar ciertas ideas, o que nosotros les demos herramientas necesarias para que ellos lleven un estilo de vida propicio, agradable y funcional dentro de ese esquema de la educación inicial. Dentro de mis experiencias he podido yo tener un gran acercamiento con los temas que nos hemos podido ir complementando dentro de esa participación, de cómo eso ha ido influenciando en la vida de los niños, de por qué es importante la educación inicial dentro del contexto familiar, de por qué es necesario nosotros llevar un estilo de vida sumamente agradable y que nosotros podamos generar ciertos mecanismos generadores que les permitan a ellos potenciar sus capacidades dentro de sus habilidades motrices, cognitivas, dentro de lo social, dentro de lo personal, porque también son importantes las emociones encaminadas dentro del contexto escolar, por decirlo así, dentro del desarrollo infantil, de cómo la familia también es el motor principal dentro de la vida de los niños y de cómo nosotros también les vamos dando esas guías necesarias para que ellos lleven un estilo propicio de sus conocimientos. Y para finalizar, la idea es de que nosotros innovemos, que generemos un cambio y que seamos verdaderamente igualitarios, que no nos encerremos en un solo globo en el cual nos han callado durante años con ciertas innovaciones y conocimientos que hemos ido teniendo en cuenta. No, que al contrario, que verdaderamente explotemos esa creatividad y esa identidad que tenemos nosotros, ya que nosotros no somos iguales, tenemos diferentes culturas, conocimientos, creencias y principios morales. No siendo más, esto es todo.